El actual paraje de Tilquicho está ubicado al sur del departamento San Javier, en el oeste de la provincia de Córdoba. Emplazado sobre la margen este del río Conlara, se encuentra en la ruta que desde los primeros años del siglo XX siguió el tendido de las vías férreas. Esta fue tierra de comechingones. Sus orígenes son remotos y están relacionados con la ocupación por parte de la corona española de tierras americanas. Su nombre, como otros de la región, tiene raíces aborígenes. Toda esta región perteneció a la merced que la Capitanía de Chile otorgó a Toromazote. Estuvo habitado por comechingones y si uno recorre a orillas del Conlara, en esa parte de Tilquicho, hay restos o testimonios de aquella civilización y realmente los comechingones vivieron en un lugar paradisíaco. En toda esa región vivió en tiempos antiquísimos el cacique Tilqui, Tiqui o Tilquicho. De allí su nombre, que proviene de ese paraje habitado por esa parcialidad de indios. La primera expedición que llegó al corazón de nuestro país fue la de Francisco de Villagra, viniendo desde el norte de Perú, y al llegar a esta zona remontó el Conlara. Los historiadores dicen que aquí estuvo esa expedición de Villagra por unos 2 años, o sea que debe haber dejado sus buenos vestigios. Luego pasó a Mendoza y de allí a Chile. Se deben haber quedado maravillados por este río bellísimo y por el hermoso bosque que encontraron a lo largo de todo su recorrido, puesto que viniendo desde Tucumán a toda esta región, habrán encontrado el bosque de algarrobo más bello y más grande que se haya conocido. Yo alcancé a conocer el Conlara, un río que naciendo en la Carolina, recorre todo su cauce de sur a norte. Es un río que nace en el Luluara, que quiere decir cascada escondida. Efectivamente, si nosotros hacemos todo el recorrido del Conlara, es un río que viene bajando en cascadas, es un río cantarín, es un río saltarín, es un río cantor, que pareciera que en todo su recorrido va como bailando no solamente el cauce, sino todo el destello transparente que contiene sus aguas sobre un lecho casi siempre de piedra. Por eso las cascadas. En dirección a Tilquicho está la última cascada, lo que nosotros conocemos como el Remanso. Originalmente su economía se basó en las actividades agrícolas y ganaderas, favorecidas por las condiciones naturales del suelo y el clima. Por el 1600 comenzaron a formarse las estancias, aquellas viejas estancias, y sí, sacaron árboles para el cultivo de forrajes para el ganado, y a la vez comenzó la siembra del trigo. Creo que ha sido lo primero que se sembró. También se sembró maíz, alfalfa. Toda la vida ha sido alfalfa, maíz, cosas, mayormente las cosechas de aquel año. ¿Y trigo? También, sí, trigo, en menos cantidad, pero trigo también. Maíz ha sido lo más. La vida se centraba alrededor de las estancias, que además de ser el centro de la actividad económica de la región, se ocupaban de la instrucción primaria y hasta de las prácticas religiosas de quienes radicados en las mismas se ocupaban de las tareas rurales.
aquellas personas a quienes les fue otorgada la merced por desmembramiento de esta gran merced de Toro Mazote, comenzaron a alambrar, a poner límites a sus propiedades para encerrar el ganado. Y estas estancias que habían en Tilquicho eran sumamente importantes y legendarias. Estancias que tienen 300 años de antigüedad, muchas de ellas con las distintas generaciones de un mismo apellido. Quienes conocen toda esa región, siempre al referirse a esa zona de Punta del Agua, Tilquicho, Los Romeros, Conlara, las estancias florecen como algo místico. Esta es la casa de la escuela de Mechita, una mujer que se destacó por su dedicación como docente a la enseñanza de los niños. Hubo algo que a los tilquichenses unió en la infancia. Una escuela muy vieja, la de Mercedes Funes, conocida como la Niña Mechita. La Niña Mechita había nacido a mediados del 1800 y tuvo un gran cariño por enseñar a leer y a escribir a los niños y personas grandes que trabajaban en la estancia de su padre adoptivo, don Pepe Velascoaín, un señor que tuvo un viejísimo molino en Tilquicho y que fue intendente departamental, uno de los intendentes departamentales más progresistas que tuvo en aquella época el departamento San Javier. La Niña Mechita tenía tanto amor por su escuela que don Pepe Velascoaín hizo construir una casa para la escuela. Se la conoce aún como casa para la escuela y está en pie. La que mejor se conserva es como la reliquia que tienen todos los tilquichenses. Algo muy característico era que cuando ganaban los demócratas, la escuela funcionaba en la casa de don Manuel Miranda, un hombre sumamente progresista, un excelente vecino. Y cuando ganaban los radicales, la escuela volvía al local de la casa de la escuela de la Niña Mechita. Tilquicho, como otras poblaciones, debió enfrentar el impacto de la llegada del ferrocarril. Las locomotoras se presentaron como un símbolo de progreso y provocaron una conmoción en la tranquila vida de los pobladores. A comienzos del siglo pasado, del 1900, la técnica del mundo también llegó a nuestro país y se difundió, se abrió en todo el corazón de nuestra tierra, los caminos de tierra y los caminos de acero. Había que alimentar las calderas de los grandes buques, había que alimentar una guerra lejana y había que calentar las casas de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Entonces, aquellos caminos de acero empezaron a llevarse ese calorcito. Instalaron en Tilquicho aserradero. Los más importantes fueron los del señor Stein y los de don Ambrosio Milani a comienzos del siglo XX. La estación del ferrocarril la he visto hasta abril del 2002. Tuvo, y está en ruinas ahora, ¿verdad? Pero tuvo en su época un auge maravilloso, diría yo.
¿En qué época esto? Bueno, en la época de las planchadas, es decir, en la época de la tala de árboles, sobre todo algarrobo, para aprovechar su madera. El único brete que había en toda esa región para embarcar animales a hacienda era el de Tilquicho, arrieros, carreros. Realmente era un hervidero de gente. El ferrocarril trajo cualquier cantidad también de apellidos ingleses, gente que vivió feliz y tuvo trabajo en Tilquicho. Los recuerdos sobre esa época me hacen sopesar que se trataba de un público con un poder adquisitivo bueno. Pruebas de esto es el almacén de ramos generales que había allí. Pues esto era tan completo, este almacén, por ejemplo, comestibles, todos, o digamos los que cubren las necesidades primarias, harina, sal, fideos, azúcar, yerba, bueno. Y además, la parte de la tienda, pues que esto era muy interesante, era muy surtido, decíamos. Tenían telas, yo he entrado con mis mayores muchas veces a hacer compras, y tenían lindas telas para ropa, para vestidos, no solo esto, al lado de la tela, los botones, puntillas, lindas valencianas para hacernos la ropita y hasta calzado. Y el almacén de ramos generales de Tilquicho era de don Isaac y Abraham Sucut, eran dos hermanos árabes o turcos, o de aquella región por lo menos. En aquella época todos los de aquella región los llamaban turcos. Tenía muchísima mercadería, desde un vestido de novia, sus zapatos, el velo, hasta un apero de bastos, palas, rejas de arado, de todo, pasando por todo lo que normalmente necesita una familia de campo, y sobre todo de aquella época, azúcar, yerba, fideos y todo lo demás. Mi mamá y mi papá vivieron al lado del almacén de ramos generales de don Isaac Sucut, así que por ello recuerdo, mejor dicho, ellos me transmitieron lo que era aquello. Además, gente muy solidaria que no se fijaba en que el cliente tenía o no tenía dinero, simplemente lo necesitaba y punto. Necesitaba la mercadería y ya está. Después de la Primera Guerra Mundial, vinieron a la Argentina no solamente italianos, españoles, turcos, vinieron también alemanes, checoslovacos, vinieron rusos, o sea que era una gran cantidad de apellidos hasta difíciles. La población estable de Tilquicho no era mucha. ¿Y por qué saco yo esta deducción? Pues porque, por ejemplo, nunca se levantó un templo. Lo que sí eran muchos era la gente que se dedicaba a las planchadas, es decir, a la tala y recuperación de su madera. Esos sí eran muchos, pero no estables, esporádicos. Y la gente vivía bien. Tenían sus huertas, tenían sus sembrados, sus gallineros, sus animales, y todo lo que daba la tierra, esto de la explotación, de ir, se manejó muchísimo dinero. Se explotaba toda la zona desde la costa de la sierra. Bajaban los carros que venían tirados por mulas, pesaban en las básculas, luego descargaban en los aserraderos y el carrero iba al boliche, tomaba sus vinitos y ya habiendo cumplido su misión, se acostaba en el carro y las mulas lo llevaban a su casa. Se hacían carreras de caballo, se hacían bailes,
Se hacían hasta corsos. Para carnaval habían corsos donde la gente participaba. Los bailes que se hacían en beneficio de la escuela reunían a toda la comunidad. El galpón del ferrocarril, qué nostalgia verlo ahora destruido. Yo tengo recuerdos tan hermosos de él, por ejemplo, de los bailes que se realizaban allí. Esos bailes los realizaba la cooperadora de la escuela y se bailaba no solo con discos, también con instrumentos musicales. Un acordeón seguro, porque en esa época se baila con acordeón sobre todo, y también alguna guitarra,